Hola, ¿cómo están? Buen día. Hola, doctor, buenos días. Buen día. Les encargo sus cámaras, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a revisar un poco de electrocardiografía. Vamos a ver como cosas básicas. Espero que hayan tenido la oportunidad de revisar la tarea, aunque fue con mucha premura. Eh, Espero que hayan tenido la oportunidad de revisarla, sobre todo para que puedan entender algunas cosas básicas, ¿no? Entonces, creo que habíamos hablado de esto. ¿A quién vamos a pedirle un electrocardiograma? Cuando ustedes roten el internado, van a ver que en el servicio de urgencias, por ejemplo, se pide electrocardiograma a cualquier paciente que llega, ¿no? Por si encontramos algo. Estrictamente hay que pedir un electrocardiograma cuando un paciente esté tomando algún medicamento, sí. Por ejemplo, los medicamentos antidepresivos tricíclicos, algunos medicamentos como antiarrítmicos, propafenona, que son antiarrítmicos, pero a la vez son proarrítmicos, que pueden alargar el QT. Fármacos, se acordarán ustedes de cuando el COVID, que dieron acitromicina, claritromicina, ciprofloxacino, todos esos fármacos alargan el QT y son propensos a tener taquicardias ventriculares, ¿no? Obviamente, una causa importante de pedir un electrocardiograma es un paciente que tenga palpitaciones, un paciente que tenga dolor torácico, es el paciente donde más debemos solicitar un electrocardiograma, sobre todo si tiene factores de riesgo cardiovascular, pensando en un infarto, y obviamente disnea, ¿no? Disnea como equivalente anginoso, ¿no? Esto que ven ustedes aquí, necesito que se aprendan esto porque esto es un electrocardiograma normal, ¿no? Es un electrocardiograma de 12 derivaciones, porque si ustedes cuentan de 1, de 2, de 3, AB, ABR, ABL, ABF, B1, B2 son 12 derivaciones. Y abajo siempre viene una derivación que le llamamos dedos largo, pero a veces puede ser B1, puede ser un B1 largo, puede ser un B6 largo. Regularmente abajo siempre ponen D2. ¿Cuál es la finalidad de poner uno largo? Porque si ustedes ven aquí, por ejemplo, vean arriba, de 1 tiene 1, 2, 3, 4 latidos, se corta después de esos 4 latidos y empieza ABR, ¿no? Igual, ABR tiene 1, 2, 3, 4 latidos, se corta y luego empieza B1. Entonces, pues son poquitos latidos. Hay algunas arritmias, sobre todo los bloqueos auriculoventriculares, la fibrilación auricular, algunas arritmias que requiero una tira de dedos largo para definir bien si mi paciente tiene algún tipo de arritmia. Por eso requiero un dedos largo. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Ya todos tienen activada su cámara? ¿O siguen durmiendo? Yo no la tengo activada, doctor, pero es tema de conexión. Ahorita me cambio y veo cómo le hago para activarla. Ok, bien. Yo también estoy así, pero sí estoy presente, doctor. Ok. Bueno, si están durmiendo, pues no. La idea es que esta clase es para ustedes, precisamente para que sepamos interpretar un electro lo más básico posible. Entonces, vean ustedes que este es el electro normal. Ya vimos las 12 derivaciones, vimos el dedos largo. Vimos también, por ejemplo, vean, D1, o sea, el electro tiene PQRS, ¿no? P, por aquí está una P pequeñita, vean la P, sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí, doc. Ok, P, R, T, P, R, T, ¿no? Y lleva un ritmo, siempre lleva un ritmo, siempre cae casi en el mismo lugar. Si yo pongo una regla, va a caer casi en el mismo lugar. Esos son, vamos a verlo más a rato, que son criterios de ritmo sinusal, pero llevan un ritmo si se dan cuenta. Entonces, cada complejo este es un latido del corazón. Vean entonces cómo D1
Vean cómo D1 siempre... perdón. Este es el electro normal. Lo que vamos a ver en este electrocardiograma normal es un papel cuadriculado que tiene cuadros pequeños y cuadros grandes. Dentro de estos cuadros pequeños hay cuadros grandes hay cuadros más pequeños, ¿no? Y entonces, otra cosa que vamos a ver es este cuadrito que está aquí, sí se ve, ¿no? Este rectángulo que se ve aquí, que es hacia arriba, son dos cuadritos grandes y un cuadrito grande hacia abajo. O sea, es un rectángulo, si yo lo marco aquí, es un rectángulo. Entonces, este cuadrito me habla de la calibración, de la estandarización. Porque un electrocardiograma debe correr, tiene una calibración estándar que es de 25 y 10, que está aquí abajo. ¿Sí lo pueden ver? Aquí abajo dice 25 y 10 milivolts. Eso es lo normal a lo que debe correr el electrocardiograma, 25 y 10. Yo puedo hacer alteraciones y puedo hacerlo correr a 50 o puedo hacerlo correr a 12.5 o puedo quitarle los milivolts a 5, bajarlo a 5, subirlo a 20, bajarlo a 2.5. Pero lo normal es que ustedes siempre tienen que buscar en el electrocardiograma que corra a esto para que sea lo más exacto posible. 25 y 10. Esa es la calibración estándar. Y cuando corre a 25 y 10 siempre va a tener este rectangulito así tal cual. Va a tener este rectángulo. Este rectángulo lo puede tener aquí abajo, lo puede tener aquí, abajo también, lo puede tener en medio del papel, lo puede tener arriba del papel o del otro lado del papel. ¿Ok? Entonces puede estar en varias posiciones. Pero el hecho de que esté así quiere decir que corre a 25 y 10. Por ejemplo, pregunta para todos. Imagínense que este cuadrito ahora ya no está así, sino está hasta arriba. Tiene dos cuadros más grandes. Está marcado de acá, desde aquí donde empezó, pero agarró dos cuadros más. Y está hacia arriba, o sea, es un rectángulo mucho más alto. ¿Eso qué quiere decir? Que va a correr a más volts. ¿A cuánto? Ay, pues si un cuadrito equivale a punto un volt, ¿no? Entonces, a punto 5, a 10 puntos, a 12. No, pues sí, tienes razón en lo que dices, pero sería 20, ¿no? Mucho más fácil, a 20, ¿no? Sí tienes razón, o sea, la lógica de lo que mencionaste es cierto, pero si dos cuadros grandes son 10 milivolts y yo le agrego otros dos cuadros grandes hasta acá, ahora mi electrocardiograma va a correr, la velocidad va a ser normal, 25, pero el voltaje va a estar incrementado al doble, va a ser 25-20. Y eso va a hacer que mi QRS, que este latido se vea mucho más grande. El detalle con esto es que si yo no lo sé identificar, al verlo muy grande puedo pensar en crecimientos ventriculares, y cosa que no es cierto, básicamente fue porque se incrementó el voltaje. Ahora, la misma pregunta, está así, en el mismo tamaño, pero ahora en lugar de tener hacia el tiempo un cuadrito grande, tiene dos cuadritos grandes, está hacia acá, hacia el horizontal, dos cuadros grandes. ¿Qué quiere decir? Este rectángulo se volvió más gordito y tiene dos cuadros grandes. Aumenta el tiempo. Aumenta el tiempo, ¿a cuánto? Ya 50, ahora sí. Ahora 50, exactamente, porque si uno era 25, pues dos va a ser 50, ¿no? Entonces va a ser 50. Y entonces, al incrementar el tiempo, lo que voy a hacer es que estos latidos se van a espaciar más, se van a ver más espaciados y me puede dar una falsa impresión de que mi paciente tiene una bradicardia. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, bueno. Es importante que si tienen dudas, para todos los demás, es momento de resolverlas, ¿no? Entonces, siguiendo con el papel, con el normal, con el electro normal que corre a 25 y 10, y que ya vimos el rectángulo, siempre nos vamos a ir a ver ABR, D1 y ABR. D1
siempre debe ser positivo. El complejo R o QRS, este complejo, y la P siempre deben ser positivas en D1, siempre, siempre. Por algo que llamamos triángulo de Beethoven, que vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, siempre debe ser positivo. Y ABR siempre debe ser negativo, siempre, a menos que el paciente tenga dextrocardia o a menos que pasa muy seguido que ustedes coloquen mal los cables, o sea, que los electrodos de los pies y de las manos los pongamos al revés y entonces tengamos transposición de los grandes cables por médico interno de pregrado. Eso pasa mucho en el internado, ¿no? Entonces, acuérdense que ABR siempre debe estar negativa. La P está negativa, el QRS está negativo y la T está negativa, ¿no? Todos los demás son positivos, miren. D1 positivo, D2 positivo, D3 positivo, R positiva, ABL positiva, ABF positiva, ¿ok? Excepto ABR. Este es el plano frontal, todo esto es el plano frontal, ¿ok? Y luego tenemos las derivaciones precordiales, porque son del precordio. Tenemos 6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. En estas derivaciones, como viene el vector que lo vamos a ver más adelante, siempre empezamos B1 con una R muy pequeñita. ¿Sí la logran ver? Es una R muy pequeñita. ¿Sí la ven? Esta es una R pequeñita, R y una S profunda, R, S profunda, ¿ok? Conforme va cambiando la R, vean cómo se va incrementando de tamaño. Esta R es un poquito más grande que la anterior. En B3, la R ya prácticamente es igual a la S. Aquí está el plano de transición, ¿ok? Vean, en B4 ya tengo más R de lo que tenía en B1. En B5 tengo R más grande y en B6 ya tengo pura R y ya no tengo S. ¿Sí se dieron cuenta de esta transición? La R va siendo de pequeñita, va creciendo hasta el final que en B6 es pura R. Esto es normal, esto es lo del electronormal por los vectores. Si yo de repente veo que en B1 tengo una R muy alta, eso ya no es normal, porque este es un electronormal. La R tiene que ser pequeñita en B1 o en B2 y va a ir incrementando su tamaño de acuerdo a cómo vaya pasando las precordiales, ¿no? Entonces, este es el electronormal. Es un electrocardiograma de 12 derivaciones de superficie, calibrado y estandarizado a 25 y 10. ABR está negativo, todo lo demás está positivo. Esto es lo normal, ¿no? Entonces, sí. Profe, había comentado que ya en B6 ya no hay S. Puede haber una S muy pequeñita, que aquí se ve, es una S muy pequeñita, todavía puede haber. En algunas situaciones no hay, pero depende mucho del electrocardiograma, pero tiene que ser pequeñita. Ok, gracias. Bueno, y entonces podemos tener, este es pues un electro normal de arriba, este de abajo es un electro que ustedes lo ven y pues dicen, híjole, está medio complicado, porque ya se ven algunas otras ondas que no se ven normales. Entonces, luego podemos tener otros electros como estos que, híjole, se ven mucho más complicados. La idea es a que aprendan primero lo básico del electrocardiograma. ¿Qué se ve normal en el electrocardiograma? No podemos ya querer interpretar infartos si no sabemos qué es lo normal. Y ustedes como médicos de estudiantes, lo primero que tienen que saber es qué es normal, por lo menos. Luego nos pasamos a esta parte de la fisiología cardíaca. Acuérdense que la célula tiene unas propiedades únicas, las células cardíacas. El cronotropismo o automatismo, que es la capacidad de que la célula pueda generar sus propios impulsos eléctricos. El plasmotropismo, la excitabilidad, que es la capacidad para responder a los estímulos. La conductibilidad, que obviamente transmite el impulso de célula a célula, y el inotropismo, contractilidad, que es la capacidad de transformar la energía química en fuerza contráctil, ¿no? Vimos también el sistema de conducción eléctrico, que empieza por un nodo sinusal, donde bajan 3 haces internodales, que es Bachmann, Beckenbach y Torel, bajan al nodo auriculoventricular, y luego al haz de His,
luego para las de His se divide en dos ramas, rama izquierda y rama derecha, y es así como se lleva el impulso eléctrico del corazón, que es único, ¿no? El marcapasos del corazón es el nodo sinusal porque tiene a descargar, empieza la descarga entre 60 y 100 latidos por minuto. Luego las células auriculares que se van a encontrar aquí, más o menos aquí, esas células pueden descargar de 55 a 60, el nodo auriculoventricular descarga de 45 a 50 y como van viendo hacia abajo, la descarga va siendo menos. Esto es importante porque si yo tengo una frecuencia cardíaca de 30 en un paciente, 35 por ejemplo, y está bloqueado, yo puedo decir, ok, no sirve mi nodo sinusal, tampoco mis células auriculares, tampoco mi nodo auriculoventricular, tampoco mi haz de His, y lo que me está respondiendo es mis células de Purkinje, por ejemplo. Entonces, esto es dependiendo la frecuencia cardíaca. Y luego tenemos el potencial de acción transmembrana que les había pedido que buscara la relación que tiene con el electrocardiograma. Esto es muy importante. La fase 0 del potencial de acción transmembrana representa la despolarización rápida. Despolarización rápida. Esta es la fase 0. Fase 0. La célula regularmente está dormida y al estar eléctricamente negativa es estar dormida, ¿no? Y está dormida en menos 85 milivolts. Vean aquí, está dormida a menos 85 milivolts. Cuando la célula siente un estímulo, entonces lo que pasa es que obviamente siente el estímulo y lo primero que pasa en la fase 0 es la apertura de los canales rápidos de sodio. Se abren los canales rápidos de sodio y entonces entra mucho sodio a la célula, ¿ok? Entra sodio, como pueden ver aquí, mucho sodio a la célula. El sodio es positivo y al ser positivo, si yo tengo una célula negativa y al entrar sodio, lo que hace es que la voy a convertir a positiva. Paso del menos 0 milivolts o del 0 milivolts, paso a más o menos a más 20 milivolts por la entrada de sodio. Acuérdense que adentro, mira, aquí dice que la célula adentro tiene mucho potasio y tiene aniones proteicos, tiene magnesio, todo lo que ven aquí, y afuera la célula tiene sodio, cloro y calcio. Okay. El ion que más predomina adentro de la célula es el potasio, ¿ok? El potasio es positivo, pero ¿por qué decimos que la célula está negativa? ¿Por qué está dormida y está negativa si el potasio es positivo? ¿Quién me dice por qué? Por las cargas de las proteínas que son negativas. Es correcto, perfecto. Adentro lo que tenemos son aniones proteicos. Tenemos muchas proteínas que se unen al potasio, ¿ok? Entonces, adentro la célula es eléctricamente negativa por las cargas de proteínas, aunque el ion que predomina adentro es el potasio. Afuera, la célula predomina con el sodio, ¿no? Entonces, tiene que entrar sodio a la célula para que la célula se vuelva eléctricamente positiva. Llega a más 20, ¿ok? Más o menos, y se cierran los canales rápidos de sodio. Se cierran de forma abrupta. Esta es la onda R del electrocardiograma, esta, la fase 0, ¿ok? Y entonces en la fase 1 hay una fase de repolarización rápida y temprana con movimiento transitorio del potasio hacia el exterior. Empezamos a ver un intercambio. Para que la célula no se vuelva completamente positiva, empieza a salir el potasio que teníamos en la célula dentro, empieza a salir poquito y sigue entrando sodio a la célula. ¿Ok? Por eso hay como un desnivel aquí que es el segmento ST. Esa es en la fase 1. En la fase 2 es una fase de meseta, que es esto que ven ustedes aquí, esta fase que se mantiene. En esa fase de meseta hay una afluencia continua, está entrando sodio a la célula, está entrando calcio a la célula, pero está saliendo potasio de la célula, ¿ok? Y esto permite un balance para que la célula se mantenga plana, ese potencial de acción. Esto es todo el segmento ST. De repente, acuérdense que la célula se despertó, pero la célula siempre va a buscar volver a dormirse, ¿ok? Entonces, en la fase 3, se cierran los canales lentos de calcio, se cierran los canales de sodio, y entonces sigue saliendo potasio de la célula, precisamente para que la célula se vuelva negativa otra vez.
Esa es la fase 3, repolarización, salida de potasio. Ya se cerraron los canales de sodio y calcio, pero sigue saliendo potasio para que la célula se vaya volviendo negativa otra vez. Al final, en la fase 4, la célula no puede sacar la cantidad de sodio que se metió en la fase 0. Entonces, como todavía tengo muchas cargas positivas de sodio y yo necesito que mi célula se vuelva a dormir para que se vuelva a estimular, aquí en la fase 4 actúa la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa lo que hace es sacar 3 de sodio y meter 2 de potasio para mantener un equilibrio. Pero saco 3 iones de sodio y al sacar 3 iones de sodio, pues estoy sacando más positividad y mi célula vuelve a dormir, ¿no? Entonces, este es el potencial de acción transmembrana. Este potencial de acción está relacionado con lo que ven ustedes aquí con el electrocardiograma, ¿no? Así precisamente es como está relacionado. Onda R, segmento ST, la T, ¿ok? Por eso hay, por ejemplo, en el caso de la hipercalemia, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La hipercalemia, cuando el paciente tiene un potasio mayor a 5.5, yo lo puedo detectar por medio del electrocardiograma porque la onda T se vuelve picuda. Y eso es malo, ¿ok? Siguiendo con el potencial de acción, acuérdense que tenemos periodos refractarios absolutos, relativos, que son los que nos debemos aprender ahorita. El periodo refractario absoluto. Ese periodo refractario absoluto dice que en ese momento ningún estímulo puede desencadenar un nuevo potencial de acción. Se entiende que cada potencial de acción es cada latido, ¿no? Entonces, no puedo desencadenar un nuevo latido con ningún estímulo. O sea, es un periodo refractario completamente absoluto. Pero hay un periodo refractario, aquí dice periodo refractario absoluto, que es desde el QRS hasta la mitad de la onda T. ¿Sí logran ver? Hasta la mitad de la onda T es este que dice aquí, periodo refractario absoluto, esta línea roja. ¿Sí se logra ver? Sí. Ok. Y luego tenemos un periodo refractario relativo, dice PRR, periodo refractario relativo, que es a la mitad de la onda T. En ese la célula es vulnerable en ese periodo refractario relativo, a la mitad de la onda T. Y dice que si un impulso es lo suficientemente fuerte, puede desencadenarnos un potencial de acción prematuro, ¿ok? Otra nueva despolarización. Entonces, imagínense que viene un estímulo y cae en el periodo refractario relativo, ¡pum! Se va a desencadenar aquí un nuevo latido, un latido prematuro que puede ser una extrasístole ventricular, y entonces aquí se puede provocar una taquicardia ventricular, ¿no? Una taquicardia ventricular porque cayó un estímulo lo suficientemente fuerte que desencadenó un latido anormal, un latido o una extrasístole, ¿no? Esa es la importancia de esos dos periodos. Vean aquí en esta imagen, entonces, si hay en las arritmias, cuando los pacientes tienen arritmias, en este periodo refractario relativo puede caer un estímulo, puedo estimular, sobre todo, imagínense, han visto, supongo que han visto algunas series de estas de medicina, donde ocupan las palas de los monitores para dar descarga eléctrica, ¿no? La cardioversión o desfibrilación. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero cuando yo doy la descarga eléctrica, yo puedo dar la descarga aquí. Regularmente la descarga se sincroniza con el QRS. Pero si yo no le pongo el botoncito de sincronización, quiere decir que yo voy a dar la descarga en cualquier momento del ciclo. Y si yo doy la descarga y por azares del destino cae en el periodo refractario relativo, ahí yo voy a desencadenar un estímulo y el paciente entonces, en lugar de parar la taquicardia que tenga, se va a convertir a una taquicardia ventricular, porque yo la estoy estimulando. Eso va a ser para que después veamos lo de cardioversión y desfibrilación. Esto creo que lo hayamos visto también, cómo se van formando los complejos QRS. Normalmente los complejos QRS son pequeños, vean, el complejo QRS es, vean, este es el complejo QRS, vamos a ver de aquí, desde donde empieza la R hasta donde termina, donde empieza la T. Es un QRS pequeñito, que regularmente son dos cuadritos pequeños, ¿no?
Cada cuadrito pequeño, ¿cuánto tiempo equivale? 0.04. En tiempo, acuérdense que los cuadritos pequeños en tiempo, que es hacia abajo, equivalen a 0.04 segundos o 40 milisegundos. Y en voltaje hacia arriba, cada cuadrito pequeño equivale a 0.1 milivolts o 1 milímetro, ¿no? Vean entonces, vamos a ponerlo más grande. Entonces, un QRS es desde donde empieza la R. Por ejemplo, vamos a ver esta de aquí en B2. Ajá, desde donde empieza la R hasta donde termina la T, ¿no? Aquí, hasta donde empieza la T. QRS, es esto de aquí. Si ustedes ven, son dos cuadritos pequeños, 1 y 2. Entonces sería un QRS equivale a 0.08 segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió o no? Yo sí entendí. ¿Los demás? Sí, doctor. Ok, entonces este es el QRS, este es lo normal. O sea, el QRS debe ser pequeño, porque nos vamos a encontrar con QRS que sean muy anchos, y eso no es normal. Ya lo vamos a ver, ¿no? Ok, entonces nos vamos a pasar a los vectores. Acuérdense que tenemos tres vectores, que es cómo se va despolarizando la célula. Un vector de despolarización septal, que es este, 1, vector de despolarización septal, un vector de pared libre y un vector de póstero-basal del ventrículo del lado derecho, ¿no? Así es como se va despolarizando. Por eso tienen estas morfologías. Esto le voy a pedir que le echen una lectura para que no nos tardemos en esta parte de cómo se van viendo los vectores de despolarización. Ok. ¿Cuál es el error aquí? ABR está positivo. Ok, ABR está positivo, ¿no? Pero también quedamos que desde D1 está negativo y quedamos que D1 siempre debe ser positivo y ABR siempre debe ser negativo, ¿ok? Todos estamos entendiendo esta parte, eso es como lo primero, ¿no? Vean cómo el rectángulo de la calibración está acá del otro lado, aquí se ve, ¿ok? Esto nos dice que está corriendo a 25 y 10. Ok. Déjenme. Profe, tenía una duda en el electrocardiograma normal. Esas pequeñas como si tuviéramos el lapicero así como pulso de maraquero. Ahí en el electro ¿es normal? ¿Dónde? Déjame ver. Como en D3. Ajá, sí. A veces hay interferencias y a veces hay algo que se llama QRS fragmentado, que se logra ver así, como fragmentado. No, o sea, pues no significa nada a menos que aquí, porque solamente hay una derivación. Si hubieran en dos derivaciones así, pues entonces a lo mejor sí se relacionan con algunas patologías. Ok, entonces tenemos la morfología del electrocardiograma. Ya sabemos que cada cuadrito pequeño equivale a 0.04 segundos, que es lo mismo a 40 milisegundos, y que cada cuadro grande en tiempo equivale en tiempo a 0.20 segundos
o a 200 milisegundos, ¿no? Eso ya quedó claro. En voltaje, quedamos que cada cuadrito pequeño equivale hacia arriba, como ven aquí, a 0.1 milivolts, o es lo mismo, 0.1 milivolts es lo mismo a 1 milímetro, ¿ok? No puedo decir que es 1 milivolts, es 0.1 milivolts, pero 0.1 milivolts sí puede ser 1 milímetro. Entonces, un cuadro grande equivale a 5 milímetros, 2 cuadros grandes equivaldrán a 10 milímetros, que ya entonces serían 1 milivolts, ¿ok? Ahora, vean entonces en esta imagen cómo es el complejo QRS. Esta es la morfología normal. Onda P, que es la despolarización auricular. Onda Q. ¿Cuál va a ser una onda Q? Siempre que después, en el QRS, hay una línea de base. Si lo primero que inicia es una deflexión negativa de la línea de base, si es negativa, si es hacia abajo, va a ser Q. Todas las deflexiones hacia arriba en el QRS, todas hacia arriba serán Rs, pueden haber más de 2, y todas las deflexiones después de una R que sean negativas van a ser una S. Entonces QRS, onda T, onda P, despolarización auricular, QRS, despolarización ventricular, por eso se ve más grande, porque acuérdense que el ventrículo tiene más masa. Segmento ST, que es la repolarización ventricular, que es desde aquí a acá. Segmento de aquí a donde empieza la T. No lleva la T completa. Acuérdense que tenemos segmentos e intervalos. Y vamos a ver el patrón normal de estas deflexiones. Dice, ¿cómo nombrar al complejo QRS? La primera deflexión negativa por debajo de la línea de base, primera deflexión negativa aquí, por debajo de esta línea de base, imagínense, tienen una línea de base imaginaria, y en el QRS lo primero que iniciamos es con una deflexión negativa. Si es negativa, siempre que sea negativa, va a ser una onda Q, que puede ser una onda Q negativa, una onda Q minúscula o una onda Q mayúscula. Eso depende de qué tan profunda sea. Si es una Q pequeñita, o sea, va a ser una Q minúscula, ¿no? Ahora, la primera deflexión positiva, estamos hablando del complejo QRS. Ok, la primera deflexión positiva, siempre que sea positiva, va a ser una onda R. Si hay un segundo complejo positivo, va a ser una onda R', ¿ok? Cuando vemos como las orejitas de conejo, que vamos a ver más adelante. Después de una onda R, si hay una deflexión negativa después de una onda R, aquí tengo una onda R positiva, pero después baja, porque a veces puede ser que venga R y que no baje, sino que desde aquí siga a la onda T. Ya no tengo S, pero aquí sí. S va a ser una S después de una deflexión negativa. ¿Ok? Esas reglas se aplican a todas las derivaciones, excepto ABR. Si solo hay una onda negativa sin presencia de R, imagínense que solo aquí está esta deflexión negativa y que esta R no está, sino empieza Q y luego sigue para acá, sería un QS, ¿no? Para que quede más claro, QS, la línea de base, solamente tiene QS, no hay R. Aquí sería una Q minúscula, porque si vean que hay una Q pequeñita, una Q minúscula con una R mayúscula, ¿no? Aquí puede ser una Q ya mayúscula, se ve más grande, con una R, QRS, aquí solo hay R, aquí hay R y S, aquí hay una R pequeñita, R minúscula con S profunda, y aquí hay RSR, ¿no? Porque tengo una deflexión positiva, deflexión negativa y otra deflexión positiva. Si nos vamos al electrocardiograma normal que habíamos puesto anteriormente, tenemos en B1 R minúscula con S profunda, ¿ok? RS. Aquí en ABF solo tenemos R, no tenemos Q ni tenemos S. En D2 también tenemos solo R, ¿ok? En D1 tenemos R y tenemos una S pequeñita.
Vamos a B6, tenemos R mayúscula con S pequeñita. ¿Ok? En ninguna vemos que... ¿Cuál sería la morfología de D3 del QRS? No los escucho. Son Pues los de tiene- conejo, ¿no? ¿No? ¿Es Q, R y R'? Híjole, bueno, puede ser, ¿no? Aunque al final no termina de bajar, no tenemos otra S, pues. Después de una S sería una R'. Sí hay Q, a lo que quería que llegaran es que hay Q y hay una R. Esta R está mellada, o sea, está mellada, no hay R', está mellada esta R porque no termina de bajar hasta otra S y vuelve a aparecer otra R. No pasa eso, es la misma R. Entonces es QR, ¿ok? QR. Más adelante vamos a ver una RSR, cómo se ve, y es que tiene, como vean aquí en la imagen, RSR tiene que bajar R, S, después de una deflexión negativa, si vuelve a aparecer otra positiva, es una R'. Y acá no apareció otra deflexión negativa, no apareció una deflexión negativa, ¿no? Es la misma R, solo que está mellada. Ok, entonces... Una pregunta, doctor. Sí. ¿Qué pasa con la onda U? Es decir, ¿es patológica o no lo es? Mira, la onda U es patológica en la mayoría de los casos, no siempre. Se asocia con algunas patologías como hipocalemia, con la presencia de potasio bajo, pero regularmente es una onda que no vemos. O sea, es una onda que no se ve y que solo la vamos a ver cuando haya alguna patología, precisamente. Entonces, regularmente es patológica. Por eso ahorita no la vamos a ver. A lo mejor más adelante hay algún caso con una onda U. Bueno, entonces, a medida que esto es el plano de transición, este es el plano de transición, a medida que avanzamos en la dirección del ventrículo izquierdo, eléctricamente predominante, la onda R tiende a ser relativamente más grande y la S relativamente más pequeña. ¿Ok? R que se va haciendo de pequeña a grande y S grande a pequeña en las derivaciones precordiales. A esto le llamamos eje de transición. En general, el eje de transición es donde la onda R y la onda S prácticamente tienen la misma medida. Acá, vamos a ver, aquí, en B3, la R es del mismo tamaño que la S. R del mismo tamaño. Aquí está el plano de transición en este electrocardiograma. Normalmente ese plano de transición es B3 o B4. Eso es lo normal, entonces aquí está normal el plano de transición. Si la transición se produce antes, como en B1 o en B2, entonces se llama transición temprana. Y si se produce en B5 y en B6, se llama transición tardía. Y eso nos sirve también para saber si el paciente tiene crecimientos ventriculares. Lo normal es que ustedes otra vez vean el plano de transición aquí, que en B3 normalmente sea lo mismo R que S. ¿Ok? Y en este plano de transición, vean cómo en esta imagen, aquí el plano de transición se presentó mucho antes, en B2, y esto nos habla, en el plano horizontal se denomina zona de transición a la derivación precordial que tenga el complejo QRS isodifásico. RS, lo mismo de R y lo mismo de S. Debe ser normal entre B3 y B4. Aquí en este plano de transición se presentó mucho antes. ¿Ok?
Otra vez el electrocardiograma normal. Y otra vez tenemos en este electrocardiograma normal, tenemos el plano de transición y las derivaciones precordiales, ¿no? Ok, ahora sí vamos a pasar a la interpretación sistemática del electrocardiograma. Lo primero que tengo que hacer debo seguir pasos. Lo primero que debo hacer es buscar la estandarización y la derivación ABR. O sea, que mi electrocardiograma corra a 25 y 10 y que ABR sea negativa, ¿ok? P, QRS y T de ABR negativa. Y obviamente me doy cuenta desde D1 también que debe ser positiva. Luego nos vamos a pasar, aquí podemos hacer un cambio. Podemos primero tener la frecuencia o el ritmo. Vamos a ver, yo creo que primero ritmo, ¿ok? Saber si el ritmo es regular o irregular. Solo hay ritmo sinusal y ritmo no sinusal. Luego vamos a ver el eje eléctrico y luego la morfología de la onda P. Posteriormente vamos a ver el intervalo PR, el QRS, el QT, la hipertrofia y bloqueos. Nomás déjenme ver, creo que aquí no viene esta parte. No sé. Denme un segundo. Ok, no, sí está bien. Bueno. Tenemos entonces... Nos quedamos en... el electrocardiograma tiene algo que no vimos, tiene complejos, tiene ondas como la onda P, tiene complejos como el complejo QRS, otra onda como la onda T, otra ondita que no se ve aquí que es la onda U, tiene segmentos, que los segmentos son líneas de donde termina un complejo hasta donde empieza una onda. Aquí está el segmento ST, pero también tenemos intervalos, y los intervalos, la característica que habíamos dicho es que el intervalo, por ejemplo, intervalo PR, es desde donde inicia la onda P hasta donde empieza el complejo QRS, intervalo PR, o donde empieza la R, ¿no? Y entonces los intervalos llevan una onda, a diferencia de los segmentos, que son solo trazos de líneas. Lo primero que debo hacer entonces, quedamos que es buscar la estandarización y la derivación de ABR, ¿no? En el extremo de cada tira del electrocardiograma puede ser en la parte lateral izquierda, en la parte lateral derecha, puede estar abajo, puede estar en medio, puede estar arriba. Esta marca de estandarización. Este rectángulo que forma dos cuadros grandes hacia arriba y un cuadro grande hacia abajo, nos dice que el papel corre a 25 y 10. Luego de ver este rectángulo me voy a pasar a ver ABR, que ABR está en negativo, P negativa, R negativa, T negativa, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es ritmo. Vamos a ver ritmo, acá está, ritmo. Hay dos tipos de ritmo. Las características del ritmo es que sea ritmo sinusal y ritmo no sinusal. El ritmo sinusal quiere decir que viene, el impulso eléctrico viene específicamente del nodo sinusal, del marcapasos del corazón. Debe haber una onda P antes de cada complejo QRS, un intervalo PR que debe ser normal y constante de punto 12 a punto 20. La morfología de la onda P debe ser normal, y eso quiere decir que debe ser positiva en D1 y en ABF y negativa en ABR, la onda P. Y el intervalo RR debe ser igual, o sea, debe ser equidistante. Hay causas de ritmo irregular. Hay algo muy importante que cuando ustedes vean electrocardiogramas de salud digna, luego reportan mucho arritmia sinusal respiratoria.
Y eso es una causa frecuente de que lleguen los pacientes a la consulta con nosotros porque su electrocardiograma dice arritmia sinusal respiratoria. Y la verdad, y eso es normal, completamente normal, ¿no? Entonces, quedamos que para que haya un ritmo sinusal, debe haber una onda P antes de cada complejo QRS. Onda P, mire, electrocardiograma de 12 derivaciones de superficie, donde acá abajo tenemos el D2 largo, que no es D2 largo, es un B5 largo, y entonces tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿no? Lo primero que veo es que D1 esté positivo, ABR esté negativo, veo el rectángulo que aparece aquí, esto me está diciendo que corre a 25 y 10, entonces está calibrado y estandarizado mi electrocardiograma. Veo entonces el complejo QRS de tamaño normal y entonces empiezo a buscar si tiene criterios de ritmo sinusal. ¿Cuáles son los criterios de ritmo sinusal? Una onda P antes de cada complejo QRS, onda P antes de cada complejo QRS, RR equidistante, o sea, del mismo, si yo saco una regla y lo mido, casi va a dar lo mismo, ok, ya cumple 2, P positiva en D1 y P positiva en ABF y P negativa en ABR, ok, mi paciente tiene criterios de ritmo sinusal, sí, entonces es un electrocardiograma en ritmo sinusal, ok. Aquí tenemos una paciente con arritmia sinusal respiratoria. Lo primero que veo es que esté calibrado, ¿ok? Calibrado, 25 y 10, D1 positivo, ABR negativo, ¿no? Entonces, criterios de ritmo sinusal, P positiva en D1, P positiva en ABF y P negativa en ABR, ¿no? RR equidistante, aquí sí, y de repente aquí no tiene RR equidistante, ¿no? Aquí tampoco, pero sí tiene una onda P antes de cada complejo QRS. Un paciente cuando respira hace esto, arritmia sinusal respiratoria. Aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la frecuencia cardíaca a la expiración. Entonces vean cómo el RR en los pacientes que son muy nerviosos, muy nerviosos, se puede ver cómo el RR se va desplazando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí tiene criterios de ritmo sinusal, sí o no? No, porque el ABR está positivo. Perfecto, muy bien. D1 está también negativo, ¿no? La P está negativo. Quedamos que en D1 y en ABF la P debe estar positiva, pero aquí está negativo y en ABR la P está positiva. Aunque está calibrado, corre a 25 y 10, no está estandarizado. Aquí pueden pasar dos cosas. O ustedes pusieron mal los electrodos de las piernas y los brazos, o el paciente tiene dextrocardia, que es muy raro, pues. ¿Ok? ¿Dudas con el ritmo? No, ¿verdad? Bueno. Después del ritmo nos vamos a pasar a la frecuencia cardíaca. Para la frecuencia cardíaca yo quiero que se aprendan una fórmula que son 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay de RAR, ¿ok? 1500 entre el número de cuadros pequeños que hay de RAR. Entonces, la frecuencia cardíaca la podemos sacar siempre y cuando, siempre, pero lo más fácil es sacarla en ritmo sinusal. En ritmo sinusal, una onda P, QRS, PQRS. Lo que voy a hacer es contar el número de cuadros pequeños que hay de R a R, de R a R, ¿ok? Esos números de cuadros pequeños, como aquí hay un cuadro grande y son 5 cuadros pequeños, otro cuadro grande y son 5 cuadros pequeños, otro cuadro grande y son 5 cuadros pequeños, yo tengo de R a R, tengo 15 cuadros pequeños. Entonces, 1500 entre 15 me da 100. Tiene 100 latidos por minuto. ¿Ok? El 1500 es un número constante. Otra vez, de R a R, siempre que sea sinusal, de R a R cuento el número de cuadros pequeños, 5, 10, 15, 20, 25. 1500 entre 25 me da 60 de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Hay una forma también que es una forma cualitativa,
que puede ser más rápido. Aquí está mal, aquí empieza, acá, 300, 150, 100, 75, 60, ¿ok? Aquí empezamos antes, en 300, pero no, es el que sigue. 300, 150, 100, 75, 60. Esta es cualitativa. Por eso yo les pido mejor que se aprendan 1500 entre el número de cuadros pequeños. Eso siempre que la frecuencia cardíaca, que el ritmo sea sinusal, porque puede ser que el ritmo sea no sinusal. Por ejemplo, en la arritmia más frecuente, que es la fibrilación auricular, es irregular, y en la fibrilación auricular, si ustedes pueden ver este tira de ritmo, no hay no hay onda P. No hay onda P porque la característica de la fibrilación auricular es que no hay ondas P y que el RR es irregular. Entonces aquí no puedo sacar la frecuencia con 1500 entre el número de cuadros pequeños, porque aquí me va a dar una frecuencia, aquí me va a dar otra, aquí me va a dar otra y aquí me va a dar otra. Entonces no se puede. Cuando el ritmo es irregular, en este caso, se debe contar el número de ondas R's en 30 cuadros grandes, que son 6 segundos, y multiplicar las R's o el QRS por 10 para obtener una frecuencia cardíaca promedio. Esta es una pregunta de examen. Entonces, cuento 30 cuadros grandes, que es esta línea que se ve aquí, esta línea azul. Desde aquí hasta acá conté 30 cuadros grandes, que son 6 segundos. Y ahora sí, cuento los números QRS que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner este también. 6 por 10, 60. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca promedio de 60 latidos por minuto. ¿Ok? Siempre y cuando el ritmo sea irregular. Frecuencia cardíaca aquí. ¿Sí? De 5. ¿Cuánto? 75. Puede ser, vamos a ver, 5, 10, vamos a ver. A mí me dio 83. 5, 10, 15, 20, más o menos. Es que cambia en alguna porque parece que tiene ritmo sinusal, arritmia sinusal respiratoria. Si nos vamos a D1, 5, 10, 15, 20, son 20 cuadros. 5, 10, 15, 20, 1500, entre 20, 75, más o menos, ¿no? Depende qué complejo agarren. Yo les sugiero que siempre agarren un D2, 5, 10, 5, 10, 15, 20, parece que son 20 cuadros pequeños, siempre agarren en D2 y nos va a dar 75, pero más o menos puede variar en algunas porque parece que tiene arritmia sinusal respiratoria, ¿no? Otra vez, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, ¿no? Tiene 31 cuadritos pequeños, 1500 entre 31 nos da 48 de frecuencia cardíaca, bradicardia sinusal. Aquí tenemos en este 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1500 entre 11 tenemos 136. Acá arriba bradicardia sinusal y acá abajo taquicardia sinusal porque hay onda P. ¿Ok? Aquí, ¿cómo sacamos la frecuencia cardíaca? No hay onda P, es una fibrilación auricular. Vean que no hay onda P, no hay onda P y el RR es irregular. De aquí a acá no es lo mismo, de acá a acá no es lo mismo. Vean cómo es irregular. Lo que tengo que hacer es contar 30 cuadros grandes, que son 6 segundos, y imagínense que termina aquí, y contar el número de QRS que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por 10 son 110 de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Listo. Aquí nos vamos a quedar. Y nos vemos en la clase de la tarde para ver el tema que sigue. ¿Qué tema sigue? Es angina inestable. Ok, bueno, entonces nos vemos. Todos lean angina inestable. Nos vemos en la clase que sigue. El tema que sigue también ya debe estar preparado por cualquier cosa. Y estas clases de electro las vamos a ir teniendo de forma constante, ¿vale? Doc,
¿Nos vemos a las 5 o a las 6? A las 6, por favor. Ok, vale, gracias. Vale. Hasta luego, buen día.